El libro de Lucas capítulo 22. Estaba el día de anoche, bueno, antenoche estaba estudiando, y cuando estaba estudiando esto me llamó mucho la atención. Hay venta de comida hoy, hermano. Hay, ¿cómo le llaman? ¿Talento? Hay talento, ¿verdad? ¿Sí, no o no hay? Sí hay, ¿verdad? Hay talento también después del servicio. Después de la predicación hay talento. Me gustaría que leyéramos el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Me dicen amén cuando lo tengan. Si lo tenemos, nos ponemos de pies. ¿Algún anuncio más que se me haya olvidado, hermano? ¿Algo más? ¿Mm? Los calendarios de alabanza y de los niños están en la mesa de enfrente. Antes que se me termine, el grupo de alabanza, necesito hablar esto. El grupo de alabanza están ensayando todos los días sábado a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer algo diferente, pero después les platico. Lucas capítulo 22, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Dígame amén, por favor. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volverán a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 28. Y dice allí: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Coméis y bebéis en mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Padre que estás en gloria, permítenos conocer tu voluntad, tus tiempos, tus sazones, tus deseos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre, Dios. Permítenos conocer de tu voluntad por amor a tu santo nombre. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. He estado observando en el reino de los cielos que hay cosas que pareciera, si están en el pasillo, a ver, los hermanos se vienen, si están allí, y los jóvenes, hoy no tienen enseñanza a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, no sé qué tienen haciendo afuera, yo creo que tienen que estar aquí adentro. Pero fíjese que estaba estudiando esto y me da la curiosidad de que en los planes de Dios, a veces no entendemos los propósitos de Dios, pero fíjese de que como congregación, tal vez usted se vaya a ¿cómo podríamos decir? A identificar con lo que vamos a hablar hoy. Estaba el día de anoche leyendo un rato la escritura, y cuando estaba leyendo la escritura me llegó una palabra que me alegró el corazón, y cuando estaba en eso yo dije: yo creo que el ministerio está pasando por esto. Cuando uno quiere alcanzar cosas en el Señor, Dios comienza a trabajar de una manera bastante diferente. A veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es que nosotros estemos totalmente cómodos, que estemos totalmente libres, que estemos totalmente sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Pero en realidad la voluntad de Dios no es esa, sino que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos creciendo en el propósito de Dios, y no solamente creciendo en el propósito de Dios, sino que entendiendo cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando estaba hablando y mirando eso, pude entender de que la iglesia estaba pasando un proceso, que estaba llevando una
una dimensión en la cual algunos tal vez habían sentido el peso de la prueba, algunos habían sentido tal vez la carga de la prueba, o otros habían sentido la debilidad de la prueba. O sea que cuando vino la prueba se sintió como desanimado, desprotegido, desalentado. Se sentía como que las cosas no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, pero los caminos de Dios son misteriosos. Y parecieran de que las cosas, en vez de avanzar, en vez de ir humanamente hablando, de gloria en gloria, de poder en poder, las cosas iban para atrás. Y se sentía uno como que la oración no llegaba, como que los cultos, la predicación, y uno decía, pero ¿qué está pasando? Y es que en realidad estábamos entendiendo de que Dios nos estaba llevando a una dimensión donde tenemos que alcanzar no simplemente la bendición, sino que también el derecho a una posición en Dios. Y llega Jesús y habla con los discípulos. Y cuando habla Jesús con los discípulos, me llama la atención que llega al final de su carrera Jesús. Y dice en el capítulo 22, versículo 14, mira lo que dice. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Versículo 5. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Jesús estaba a la fiesta de la Pascua y Judas lo quería entregar a los sacerdotes y a los escribas. Pero en ese momento estaba Jesús pasando la culminación de su ministerio. Y dice en el versículo 7, llegando el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificar el cordero de la Pascua, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. En ese momento, el cordero, usted sabe que representa a Jesús, estaba en la lucha, pero Jesús estaba hablando con los discípulos y le dice en el versículo 28, miren lo que le dice en el versículo 28, vosotros que habéis permanecido conmigo, ¿qué dice? En las pruebas. Y le dice el versículo 29, así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo un reino. Y eso fue lo que me llamó la atención, de que el momento de la prueba se estaba viendo algo tan difícil, tan serio, de que a veces uno piensa que la prueba es algo negativo. Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo era diciéndole a los discípulos, vosotros has permanecido conmigo en la prueba. Ahora, esto de permanecer, hermano, en la prueba es algo bien interesante de mirar, porque ¿cuántos de nosotros, a veces el enemigo cuando viene la prueba, quiere hacernos como sacudirnos de la fe? Como que el enemigo quiere quitarnos algo que nos pertenece. Como que el enemigo quiere arrebatar algo que Dios te dio. Pero en los momentos que estás pasando la prueba, no sientes tal vez unción, no sientes tal vez sueño, sientes en vez de que ir adelante vas para atrás, pero en realidad estás llegando a la culminación de una etapa. Estás llegando al final de una etapa. Estás llegando al último examen para que seas aprobado y te introduzcan en otro nivel. Y cuando uno se siente de esa manera es porque uno está llevando el propósito de Dios a cabo. Pareciera de que las cosas fueran adversas, pareciera que las cosas fueran duras. Y entonces entendí claramente de que el ministerio estaba pasando por prueba. Entendí claramente que las familias estaban pasando por prueba. Entendí claramente de que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Pero hay algo bien interesante que quiero explicarle. Dice el versículo 28. Jesús está
tomando la Santa Cena con los discípulos. Y el versículo 28, miren lo que dice. Vosotros que habéis permanecido conmigo, ¿qué dice? Ahora, quiero explicar esto. Jesús, la primera prueba de Jesús. Lucas capítulo 4. Vaya usted conmigo a buscar Lucas capítulo 4. Pero quiero que se ponga a pensar esto. ¿Qué significa la palabra prueba? A ver, alguien diga conmigo. A ver, ¿qué significa la palabra prueba? Por ejemplo, si a usted se inscribe para ser un carpintero, le enseñan a carpintería cómo cortar la madera por medida. Le enseñan a usted de qué tipo de madera va a usar. Le enseñan a usted qué tipo de clavo va a usar. Le enseñan a usted qué tipo de herramienta va a usar. Y la prueba de que usted ya sabe todo lo que el maestro le ha enseñado es que usted termine un mueble, una repisa o algo que usted haya hecho. Y cuando usted termine esa carpintería por medio de un mueble como este, o un mueble como este, entonces el maestro va a decir, ya lo sabe hacer, pasó la prueba. Pero fíjense que la prueba en el Señor manifiesta algo interesante. Primero, manifiesta qué tanto nosotros retuvimos de lo que Dios nos enseñó. Segundo, manifiesta si nos pegamos al carácter de Dios o todavía nuestro carácter sigue igual. También manifiesta de qué tanto nosotros hemos entendido la voluntad de Dios o no la hemos entendido. Yo me recuerdo de que tenía una tía mía, o tengo una tía. Yo estaba en primaria y me recuerdo que era como segundo o tercer grado. Me recuerdo que en mi país el año escolar comienza de enero a octubre o noviembre. Y me acuerdo que cuando íbamos a recibir el diploma para que uno pasara al segundo grado o al tercer grado, me acuerdo que llegaba mi tía y entonces llegaba a la escuela y todos traían su papelito. Pasó para el segundo grado, tercer grado, con tal maestra, con todo. Y llegaba mi tía y me acuerdo que mis tíos le preguntaban, la mamá de mis tíos, le preguntaban, ¿y tu papelito? Le decía. Dice la maestra que no alcancé papelito. ¿Cómo que no alcanzaste? Pues no pasaste, hija, te volviste a quedar en el mismo grado. Pero fíjese que eso no fue una vez, ni dos veces, ni tres veces. Ella duró como 5 años en el mismo grado. Y cuando yo me acuerdo que le decía, y hasta el día de hoy, así es, hermano. Y me acuerdo que le preguntaban, le decían, no voy a decir su nombre porque tal vez un día viene de vacaciones para acá. ¿Y qué pasó con el papelito? Nunca me lo dieron. Fíjese que en el mundo espiritual así pasa. Hay personas que Dios los capacita con palabra. Hay personas que Dios le da experiencia. Hay personas que Dios le da unciones. Hay personas que reciben visitaciones de Dios. Pero ellos piensan que esa visitación es como un picnic con Dios. Mas no saben que esa visitación es porque hay una comisión de parte de Dios. Una preparación, un trabajo que al momento de la prueba usted salga aprobado. ¿Sí me entienden eso? Ahora digan conmigo, yo voy a pasar la prueba. Voy a pasar aprobado. Pero fíjense que llegan los discípulos y aquí algo bien interesante. Descubrí algo que yo dije, es cierto, dije yo. Es muy cierto. Jesús anduvo con los discípulos. Jesús se dio cuenta que los discípulos eran débiles. Jesús se dio cuenta que los discípulos eran rajones. Jesús se dio cuenta que los discípulos eran hasta medios incrédulos. Pero fíjese que una cosa miraba a Jesús, que si permanecían con él o no. Y entonces miren lo que sucede en el versículo 28. Esto es interesante. Y dice, vosotros que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. No le estaba diciendo si eran las pruebas de ellos o no. ¿Eran las pruebas de quién?